exclusiva de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente. Hola Ramiro, ¿cómo estamos? ¿Todo, ¿Qué todo tal, bien? Armando? ¿Cómo va todo allá en China? Oye, todo excelente, aunque está haciendo un poco de frío por acá, pero todo está bien, menos mal. Sí, considerando que estamos en el hemisferio norte, mientras que acá está haciendo frío, ya está calentando por el sur. Así Eh, es. Así eh, que, ahora, loco, en esta sesión que tenemos, vamos a hablar de una charla que diste últimamente en el Perú, ¿no? A través de Zoom sí, también. mira, esto es bien interesante porque fueron los muchachos que estudian electrónica y el grupo de electrónica y computer science de la Universidad de allá Perú, pues, ¿no? De MUTEC. Y ellos, o sea, me invitaron para dar esta charla. Así que hablamos un poco de la historia de la electrónica y cómo ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? O sea, en un par de generaciones todo lo que ha cambiado, de la época en que éramos estudiantes nosotros allá en el Perú, en la uni, a lo que es ahora, ¿no? Correcto. Mira, y si no me equivoco, ahora, acá tengo abierto tu presentación y lo que podemos hacer es más bien ir sobre ella para que todos, todos Por puedan más supuesto. o menos ver a qué se refirió. ¿Estás viendo mi pantalla? Está completamente Exacto, sí, oye, hermano, está perfecto esto. Vamos conversando sobre esto. Mira, correcto. el tema central era más allá de la ley de Moore, ¿no? Entonces, Ujú. conversábamos. Gordon Moore era, junto con Robert Noyce, que lo vemos en esa foto, ellos son los fundadores de Intel, donde tú trabajaste un tiempo, Armando, y Sí, ¿no? 9 años de mi vida por esos lares, En Portland, ¿verdad? por Bueno, supuesto. en el, ¿cómo se llama? Es la división de investigación, de desarrollo, ¿no? Es el Research and Development, sí, investigación y Exacto. desarrollo. Bueno, Robert Noyce, que falleció hace mucho tiempo, pero él fue uno de los fundadores, claro, el otro es Gordon Moore, que lo vemos en esa foto. Y mira, el interesante es que en el año 65, Gordon Moore hizo una predicción en la que él predecía que se iban a duplicar el número de transistores en los integrados, en los circuitos integrados, cada 2 años. En realidad, originalmente creo que lo dijo cada 1 año, pero luego realmente es cada 2 años, ¿no? Y esa predicción ha sido como un motor que ha impulsado la electrónica por mucho tiempo, ¿no? Y también, fíjate, en esa predicción también él decía que es posible que en los años 2020, que ya estamos ahora, en este momento, la predicción iba a detenerse, ¿no? Porque ya íbamos a entrar en un régimen ya muy pequeño, ¿no? Ya en donde las reglas normales de la electrónica ya no se cumplen. Correcto, correcto. No. Claro, por esa época, bueno, era muy lejano pues el llegar a este límite, pero ya después de tantos años, 35 años, 40 años, ya empezamos a tener ciertos problemas, sobre todo ya, porque son efectos cuánticos que ya entran a tallar, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, fíjate, claro, esta imagen a mí me encanta. Mira, es una imagen es el primer microprocesador, ¿no? De Intel, el 4004, y es interesante ver las características, ¿no? Fíjate que en 2 semanas se van a cumplir 50 años que salió a la venta, Ujú, ¿no? ujú. Oh, sí, Y wow. era un microprocesador de 4 bits. Fabricaba una oblea de solamente 2 pulgadas de diámetro. Un ciclo de reloj era 1.35 microsegundos. ¡Qué lento!, ¿no? O sea, te pones Sí, a pensar, eso te da menos de 1 megahertz, ¿no? correcto, correcto. Y disipaba 1 watt, lo cual sí es algo bueno, ¿no? Solamente 1 watt, imagínate, lo puedes hacer trabajar con muy poca potencia. Y Sí, era interesante.
No, eso sí es y realmente a lo que solamente, como tú dices, eran unos cuantos transistores comparado a lo que es ahora, ¿no? Y creo que Sí, tienes en en el siguiente slide es cuando ya ves la claro. diferencia, Entonces, ¿no? qué increíble, ¿no? O sea, uno pasa de 2.300 transistores, que parecía un montón en esa época, en el año 71, a, por ejemplo, este de acá es el Pentium i7, ¿no? Que tiene en una de las versiones 730, más de 730 millones de transistores. Y este está disponible desde el 2008. Actualmente ya tiene más de 10 generaciones. Ahora estamos en la generación 11, hermano. Sí, estamos en la generación 11, justo eso Sí, lo oye, ha... Armando, entonces, en el tiempo que tú trabajaste por allá en Portland, digamos que tú también trabajaste con el i7. Sí, 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 correcto, Qué correcto. interesante, ¿no? Y bueno, dime, dime. No, sí, sí, era lo que era i7, pero en general lo nuestro era no tanto por la arquitectura, sino por por el proceso. Entonces, yo empecé con 65 nanómetros y ya cuando me retiré eran 14, los cuales lo han estado utilizando por casi como 7 años. Ya, claro. No, Y bueno, si lo comparamos a a este microprocesador con con el 4004 hay muchas diferencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, este es de 64 bits y además puede correr 16 threads, 16 hilos, ¿no? Fabricado en obleas mucho más grandes, ¿no? O sea, el wafer es enorme comparado con el original, ¿no? El ciclo de reloj 0.25 nanosegundos, o sea que puede trabajar a 4 gigahertz, ¿no? Y disipa 100 watts. Así que en todos los aspectos es muy superior y realmente se ha cumplido la ley de Moore, porque si uno toma 730 millones de transistores y lo divides entre 2.300, te sale aproximadamente 2 a la 18. O sea, que se ha duplicado 18 veces y eso realmente ha ocurrido pues en 36 años, ¿no? Hasta el 2008, por ¿no? supuesto. Sí, sí. Así que, Y eso sí, con todo eso también se ha incrementado la potencia que disipa, ¿no? Eso sí, sí, o ahora está en sea, 100 watts, imagínate. correcto. Es como un calentador ahí. Bueno, Sí, hay un poco de historia. Fíjate, yo mencioné el tema del primer transistor en Bell Labs. Es increíble, ¿no? Cómo puede haber todo esto cambiado tan rápido, ¿no? El primer transistor que fue fabricado en Bell Labs, 24 de diciembre, ese es un día antes de Navidad del año 47. Y bueno, unos años después, Jack Kilby, que trabajaba en Texas Instruments, en 1958 sacan los primeros, o bueno, patentan, ¿no? Ellos presentan su patente de el primer circuito integrado. ¿Verdad? Esta patente tuvo digamos, hubo un litigio con la gente de Intel porque Robert Noyce también tenía una patente y realmente hubo digamos, llegaron a un trato fuera de de la corte, ¿no? En el cual al final ellos comparten el crédito por el circuito integrado, ¿no? correcto, sí. Y definitivamente este, son dos métodos diferentes y que en volumen Jack Kilby no iba a funcionar para una producción en volumen. No, Claro, eso sí, pero definitivamente eso no quita de que fueron, o sea, fueron los primeros de hacer un circuito integrado. claro, es verdad. En el caso de Jack Kirby tenía, el circuito que ellos tenían tenía unos hilos por fuera, ¿no? Parecía una araña. Correcto. Por eso es que te decía, no puede ser, Claro, no podía ser para una producción en volumen, porque eso, hasta hilitos, pues no. El que sí lo hizo, lo que hizo pues Robert Noyce, sí era imprimir realmente ahí los circuitos, ¿no? Entonces eso sí claro, lo que ahorita uno hace, pues, por supuesto. ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, ok, entonces esto de acá, ahora, pero digamos, la ley de Moore funcionó muy bien, pero ya estamos llegando a sus límites. Y uno de los temas interesantes es, acá está una foto de Richard Feynman, el carismático profesor Mm, de la Universidad de Caltech, ¿no? Donde mm.
Y bueno, él dio un par de conferencias muy interesantes, ¿no? Mira, la conferencia del 29 de diciembre de 1959, 2 días antes que empiece la década del 60, se llama, qué gracioso, ¿no? Se llama Al fondo hay sitio. Esa es la traducción literal del nombre de la charla en inglés, ¿no? Pero lo que él decía era, él, digamos, trataba de incentivar a la gente que trabajen en hacer las cosas más pequeñas inclusive, y esa era la idea de esa conferencia. Y, y mucha gente considera esa conferencia como tal vez el inicio o el empuje original para la nanotecnología. Aunque, bueno, como te digo, hay límites, ¿no? Y una conferencia posterior, muy posterior, en el año 1982, él habla sobre simulación de física en computadoras y también incentivando a la gente tal vez a tratar de continuar con empujar la tecnología, ¿no? Y él habla de 3 desafíos, y esas son las cosas que quería mencionar acá. Mira, una de ellas es la energía disipada en cada ciclo de reloj. Debido a que la tecnología CMOS, ¿no? Tú tienes un transistor en corte y uno en saturación, realmente no consume mucha energía, ¿no? Porque si está en corte o en saturación, o la corriente es cero o el voltaje es cero, y la potencia también es cero, o está muy cercana a cero, ¿no? Pero si tú haces un switch, o sea, si pasas de 1 a un 0 lógico o viceversa, en esa transición hay una disipación, porque por un momento los dos transistores no están en cero. Y, digamos, actualmente estamos trabajando a 4 gigahertz, pero si, digamos, supongamos que quisiéramos trabajar a 4 terahertz, manteniendo todo el resto igual, esa disipación sería, digamos, 1000 veces mayor. Y en lugar de 100 watts, estaremos hablando de 100 kilowatts, que no se puede realmente mantener Por en supuesto. un chip, ¿no? Estamos hablando de fuerza bruta, ¿no? Todavía no estamos hablando de cosas, digamos, inteligentes para resolver el problema. Otro problemita es el tiempo de transmitir una señal en el circuito. Trabajando a 0.25 nanosegundos, incluso la velocidad de la luz, la máxima distancia que se puede recorrer, digamos, es 7.5 centímetros, porque la velocidad de la luz es 30 centímetros por nanosegundo. Entonces, la diagonal del chip no podría ser mayor de 7 centímetros, ¿no? Porque si no, tú estarías haciendo una operación en un lado del chip y el otro lado todavía no recibe la señal. Y finalmente hay una idea también del ruido de disparo, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? Que el ruido de disparo, shock noise le llaman, es porque la carga no es continua, realmente está formada por electrones. Es como si fueran balazos, ¿no? Cada electrón es una bala y puedes tener 2 o 3, pero no puedes tener 2.5, ¿no? Y a lo que voy es esto, mira, si estamos hablando de una corriente de 1 nanoamperio y un tiempo de 1 nanosegundo, la carga sería 10 a la menos 18 coulombs, lo cual es equivalente a 6 electrones. Entonces, si ya estás a ese nivel y, digamos, tú cambias o quieres reducir un poco más esto, ya estaríamos hablando o sea, estamos hablando de 6 electrones, ¿no? O sea, un solo electrón de diferencia ya es casi un 20% de la carga. Así que, interesante, ¿no? Y bueno, y acá hay una oportunidad también, y es que uno podría tal vez aprovechar el comportamiento cuántico, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto. Creo que ese era o más o menos casi lo que una gran mayoría desea realizar, ¿no? O sea, tratar de aprovechar efectos cuánticos porque sí, uno llega al límite, pues, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha llevado a esa idea actualmente, y bueno, ya existe actualmente, es increíble, ya se demostró lo que se llama la supremacía cuántica, que bueno, supremacía ha sido reemplazado ahora por ventaja, porque la palabra supremacía tiene o sea, nos lleva a recuerdos malos de la Segunda Guerra Mundial y otras cosas, ¿no? Pero en realidad a lo que se refiere son ideas de los años 70 y 80. Hubo una demostración del profesor de computación, Peter Shor, en 1994, que hay ciertos problemas, por ejemplo, de factorización que se pueden resolver mucho mejor en una computadora cuántica, mucho más rápido. Otros problemas también que se pueden acelerar en una computadora cuántica, por ejemplo, ciertas búsquedas y cosas así, finalmente tal vez se puedan realizar pronto,
¿no? Y fíjate, acá hay dos libros que son muy recomendados, muy interesantes de introducción a las computadoras cuánticas, y este libro que es un clásico de, y ya tiene, bueno, esta versión de aniversario es del año 2010, ¿no? De Nielsen y Chung. Así que esa es la idea. Actualmente eso es lo que se está intentando hacer. Hay varias compañías trabajando con computadoras cuánticas. Hay varios esfuerzos también de universidades, de instituciones de investigación, por ejemplo, el Instituto Niels Bohr, ¿no? Y otros institutos y otras universidades. Uy, y Armando, ¿y ahí tú también estás trabajando en eso actualmente? Sí, estuvimos, estamos todavía trabajando en eso. Eso es algo que justo también quería comentar. No es solamente que esto se está viendo como una cuestión de investigación en las universidades. Ya son empresas que están trabajando en esto y empresas dedicadas, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, Intel está trabajando en esto, Northrop Grumman está trabajando en esto, pero también hay empresas dedicadas a esto, D-Wave, la canadiense. Entonces, sí, o Ujú. sea, realmente Es madura la cosa, ¿no? sí, está madurando, o sea, ya, o sea, tomará su tiempo un poquito más, pero está ahí entrando a cierta madurez, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Porque en verdad hay tantos problemas que tal vez se puedan resolver utilizando esto. Y Sí, bueno, y acá estas son algunas imágenes de cosas que han pasado en las últimas décadas, ¿no? Y son interesantes para tratar de resolver el problema y pasar, digamos, superar esos límites de los cuales hablaba Richard Feynman y que se esperan, ¿no? Por ejemplo, este es un avance bien interesante, las buckyballs y los nanotubos. Los buckyballs, esas moléculas de carbono puro que fueron descubiertas en 1985 en Rice University en Houston, ¿no? Ellos descubrieron que se podía formar una molécula que tiene 60 carbonos, perfectamente esférica, ¿no? O sea, mejor dicho, tiene una gran simetría, parece una pelota de fútbol. Y un pariente de eso, digamos, un pariente de esa molécula, fue descubierta en 1991. Imagínate que tomas esa pelota de fútbol de carbono, la cortas por el medio y luego lo conectas con un tubo. Otra forma de pensarlo también es si tienes, digamos, grafito, pero solamente una lámina, grafeno, realmente, y lo enrollas como si fuera una alfombra enrollada. Y esto fue descubierto en 1991 en Japón, y Jima descubrió estos nanotubos, así les llaman. Tienen propiedades bien interesantes, ¿no? Emisión de campo, tienen conducción balística, son extremadamente rígidos, son muy pequeños, digamos, tienen nanómetros nada más de diámetro. Y lo interesante de la conducción balística, la idea es la siguiente, ¿no? Que tú puedes transmitir electricidad sin disipar energía. Y eso es muy atractivo para no tener que gastar ese 100 kilowatts del cual estábamos hablando hace un rato, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones. Y la principal limitación, Armando, y eso es lo que justamente en el grupo de Walt se estuvo conversando mucho, ¿no? De Walter de Herr, allá en Georgia Tech, es que el nanotubo, a la hora de conectarse, digamos, ya con el resto del circuito, por ejemplo, con un electrodo de oro, en esa conexión es donde hay la disipación. Entonces, eso es lo que llevó a pensar, tal vez se puede hacer un circuito totalmente hecho de carbono. wow. Sí, yo creo que sobre este tema vamos a tener que hacer algo un poquito más al detalle, porque no sé, corrígeme, la efervescencia, o sea, la efervescencia de los carbon nanotubes fue al comienzo de los 2000, pero ahorita como que ya está, o sea, ya no hay tanto. Ya no, ya. Realmente, o sea, bueno, tal vez hay alguna aplicación en el futuro, qué sé yo, ¿no? Pero en verdad, ese gran salto que se pensaba de utilizar carbon nanotubes para hacer circuitos no llegó, realmente no llegó y no es algo comercial y se sigue investigando, ¿no? Pero no. Porque eso sí, y como lo hemos estado comentando,
va a ser uno de nuestros temas que tenemos que tomar, aquellos tecnologías, ¿no? Que uno esperaba que iba a ser el futuro, que ya estamos ahora, pero que no se dieron, ¿no? El otro fue mi Spintronics, ¿no? Los, Sí, los transistores de un solo electrón, Armando. los transistores de un solo electrón también son otros. No sé, que, pero tal vez puede ocurrir todavía, pero pero en pero unos 50 años. creo que ese tema tenemos que, porque realmente en los 2000 cuando hemos estado ahí en la universidad, era un tema hot, ¿no? Bien caliente. Era, Sí, muchos estaban metidos en esto. Y es bueno ahora, ya después de unos 20 años, ¿no? Tratar de ver qué pasó, ¿no? Porque como que se empezó a sí. bajar, ¿no? Uy, Ramiro, mira, como estábamos viendo, eh, hemos cumplido más o menos, ya vamos 15 minutos. Ya, vamos a... Continuamos para nuestra siguiente sesión, retomamos con esto y definitivamente algo que sí debe es para nuestra audiencia es de que esto es solamente algo que tú estás presentando, que lo has hecho en una charla técnica, en una charla, y que definitivamente hay ciertos temitas que sí tenemos pensado entrar a mucho más detalles, ¿no? Como este Exacto. último que te estaba diciendo, y que no se preocupe que ahorita estamos haciendo algo un poquito muy de una vista amplia del panorama, pero vamos a tomar ciertas cosas al detalle. ¿Qué te parece, Ramiro? Excelente. Claro que sí, Armando. Uf, hay mucho de qué hablar y Sí, continuamos en la siguiente sí, ocasión. porque tu charla todavía estás a mitad de tu charla nomás, ¿no? De lo que habías Sí, hablado. falta bastantes Ya, cosas que conversar. pero la siguiente vamos a retomar esto, ¿no? Entonces, porque ya, Excelente, claro que sí. ya. Entonces, bueno, muchachos, ¿no? La parte número 2 ya va viniendo y esta es la primera partecita. Y por como dice Ramiro, vamos a seguir más al detalle luego de todo esto también. ¿Qué dice Ramiro? Ya, perfecto, Armando. Así quedamos. Perfecto, compadre. Entonces, no sé, para toda la audiencia, no se olviden, tienen que venir para la segunda parte. Entonces, nos estamos viendo, Claro que sí. muchachos.